Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes. Los saludamos desde la Dirección Regional de Salud Piura, desde la Coordinación Regional de Infosalud. Bienvenidos a esta sesión de TLIC, que son capacitaciones en temas de salud dirigidos a toda la población. En esta tarde nos acompaña el doctor Cristian Guillermo Saavedra, médico del establecimiento de salud 14 Castilla, quien en un momento iniciará la capacitación. Indicarles que antes de empezar, por favor registren su asistencia en el link que aparecerá en el chat y mantengan sus micrófonos apagados. El tema del día de hoy es infección de las vías urinarias, síntomas, causas y prevención, a cargo del doctor Cristian Guillermo Saavedra. También saludamos a todos los integrantes de la Jubecus y comités del vaso de leche, agentes comunitarios, directores de colegios y docentes del ámbito de la UGEL Piura, quienes han tenido la buena disposición de participar de dicha capacitación. Asimismo, mantenerse informados y así poder replicar la información recibida. Ahora dejamos en uso de la palabra a nuestro ponente, el doctor Cristian Guillermo Saavedra. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bien, buenas tardes con todos. Un placer y un gusto poderles alcanzar información acerca de lo que vendría a ser infecciones del tracto urinario o de las vías urinarias, ¿no? Como sabemos, esta patología es de gran envergadura, ya que es una de las principales causas por las cuales los pacientes acuden a los centros de salud, ¿no? Bien, iniciemos. Si hablamos de epidemiología, para que entiendan un poco, hablamos de qué cantidad o con qué frecuencia se ve esta enfermedad en los centros de salud u hospitales, ¿no? Bueno, para que tengan un poco de conocimiento, dentro del 100% de las atenciones que se dan en un año en los establecimientos de salud en región Piura, se ha definido que el 30 hasta el 45% de las consultas de las cuales los pacientes solicitan son debidas a esta patología, ¿no? A una infección de las vías urinarias. Eh, Dentro de las cuales entre el 2 al 3% de estas consultas terminan siendo derivadas al servicio de urgencia y emergencia, ¿no? Por las posibles complicaciones que estas pueden traer, ¿no? La incidencia o la frecuencia de la enfermedad se da en dos tipos de infecciones frecuentes. Hablamos de cistitis, ¿no? Que es la infección a nivel de vejiga, y la pielonefritis, que es la mayor cantidad de casos en los que se ha visto, que es infección a nivel renal, ¿no? Se sabe que este tipo de infecciones, la pielonefritis, es más frecuente en mujeres que en varones. La sintomatología normalmente se denota o es primera en verse en las mujeres. En los varones es un poco más tenue, ¿no? Pasa desapercibida hasta que ya hay recién daño en el órgano. Hablamos de la vejiga, una prostatitis quizás, ¿no? Como les decía, la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad va aumentando según la edad y sobre todo el sexo, ¿no? En mujeres es mucho más frecuente las infecciones de las vías urinarias dentro de la edad entre 20 y 40 años y posmenopausia, ¿no? Se dice que entre 50 y 60% de las mujeres tendrán al menos infección del tracto urinario al menos una o dos veces como mínimo durante toda su vida, ¿no? Eso no es por algún contagio entre personas, sino que se debe más a la anatomía. La anatomía de la mujer es muy distinta, hablamos de los genitales con lo de los varones, y sobre todo de la proximidad con el ano, ¿no? Como ustedes sabrán, la parte del ano es una zona altamente contaminada, en la cual se encuentra muy cerca la vagina y es muy distinto a los miembros masculinos, ¿no? En donde se encuentra más distante el ano del pene.
Bueno, como saben, y según esta referencia, en los varones obviamente la incidencia va a ser menor, va a ser menos frecuente este tipo de patologías, ¿no? Pero se va a igualar la cantidad de veces a medida que va aumentando la edad, a medida que los varones van tomando una edad o van superando la edad de los 65 años, ¿no? Y sobre todo va a aumentar la probabilidad de tener esta patología a los pacientes que ya tienen problemas de próstata. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes normalmente necesitan o llegan a tener la necesidad de utilizar sondas, ¿no? Esas sondas o esas eh, especies de sorbetes que se introducen dentro del pene para que el varón pueda orinar, ¿no? Llamadas sonda Foley o sonda vesical, ¿no? Bien, según la localización de la infección, puede ser una infección del tracto urinario bajo o una infección del tracto urinario alta. Si hablamos de la infección del tracto urinario bajo, estamos hablando de una infección a nivel de vejiga que se denomina cistitis, ¿no? Una bacteriuria, que es la evidencia de bacterias en orina, una uretritis, infección de la uretra, una epididimitis o una prostatitis en el caso de los varones, ¿no? Que es la infección propia de la próstata. Y si hablamos de una infección del tracto urinario alto, ya estamos hablando de una infección propia de la unidad funcional del riñón, ¿no? Según las situaciones clínicas, pueden darse infecciones recurrentes, que es cuando un paciente tiene una infección sana y vuelve a tener una nueva infección con el mismo germen, ¿no? También puede los casos o situaciones especiales en las que sí o sí los pacientes tienen que recibir atención de manera de emergencia u urgencia son los pacientes gestantes, ¿no? Este tipo de pacientes, si tienen la más mínima sintomatología, que más adelante se las voy a nombrar, deben de sí o sí acudir a su centro de salud, ¿no? ¿Por qué? Por las posibles complicaciones que estas puedan traer. También se debe de atender de manera urgente a un paciente que es portador de catéter, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de pacientes se le coloca el catéter por necesidad para realizar una diálisis, con lo cual quiere decir que este paciente tiene un daño en su riñón o una insuficiencia renal, ¿no? Y bueno, en los varones, como les digo, la clínica siempre pasa desapercibida, pero cuando se da la clínica es porque este tipo de infección hay que vigilarla, ¿no? Porque probablemente ya está acompañado en daño de algún órgano. Dentro de las complicaciones de una ITU, o bueno, se denomina a la complicación de una ITU como una ITU complicada, ¿no? Como les decía, hay diferentes patrones anatómicos que van a conllevar a la recurrencia o al aumento de incidencia de la infección, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene alguna patología obstructiva a nivel de los uréteres, que son los conductos que llevan la orina del riñón hacia la vejiga, pueden tener incidencia o pueden ser recurrentes en las infecciones, ¿no? O los pacientes que tienen algún problema para vaciar la vejiga, ¿no? O incontinencia vesical, o que pacientes que puedan tener algún tipo de reflujo vesicouretral. Esas son patologías que ya se denominan o se determinan de, eh, a nivel de pediatría, ¿no? Son pacientes ya niños en los que se tiene que evidenciar ya esta patología y uno como padre ya le explican que puede tener la probabilidad de tener infecciones recurrentes, ¿no? Dentro de las anomalías metabólicas, un paciente que tiene su riñón que ya está dañado, obviamente va a tener también alta incidencia en que pueda tener infecciones recurrentes, así como también los pacientes gestantes, ¿no? Que ya es una condición en la cual cambia totalmente la estructura cambia totalmente la estructura de todos sus genitales femeninos, ¿no? Hablamos de manera interna, ya no tiene la misma lubricación,
su pH cambia, ¿no? Es por eso que en las gestantes, si bien no está contraindicado que puedan tener relaciones sexuales, lo que sí se les dice es que tienen que tener una adecuada educación sexual, ya que podrían ser muy susceptibles a tener una infección del tracto urinario, ¿no? Y ojo aquí también con los pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Este tipo de pacientes siempre desenmascaran o desencadenan una complicación. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes es un círculo vicioso. Si tiene un cuadro infeccioso, va a inducir a aumentar la glucosa. Y si aumenta la glucosa, se vuelve más susceptible al germen. Y al volverlo más susceptible, continúa con infección. Y sigue ese círculo vicioso. Es por eso que un paciente diabético sí o sí tiene que recibir tratamiento oportuno y adecuado frente a esta patología de la infección del tracto urinario, ¿no? El sexo que sea varón es favorable para los pacientes, ya que la incidencia va a ser menor de las infecciones. Los varones normalmente van a ser portadores, pero quienes terminan con infección y con sintomatología normalmente son las pacientes mujeres, ¿no? En la edad infantil y los pacientes mayores de 65 años, es recurrente la presentación de este tipo de patologías siempre y cuando tengan la predisposición del uso de pañal, ¿no? ¿Por qué? Porque el pañal es un reservorio de diferentes gérmenes. Hablamos sobre todo del principal germen que es la Escherichia coli o E. coli, ¿no? Que se encuentra en las heces. Ustedes saben que un pañal recolecta tanto las heces como la orina, ¿no? Y se convierte en un cultivo para que puedan crecer y proliferar las diferentes bacterias. También la hospitalización de manera alargada o que superan al menos los 15 días de hospitalización, también es una predisposición para que el paciente se pueda infectar dentro del hospital. Ahora, toda infección que sea intrahospitalaria es un poco más tedioso el manejo y se utilizan medicamentos o antibióticos ya de amplio espectro, porque son bacterias o gérmenes que normalmente son resistentes a los antibióticos de uso cotidiano, ¿no? Bueno, aquí viene un punto muy claro o muy clave que es la actividad sexual, ¿no? La actividad sexual incorrecta o de mala praxis es la que te puede conllevar a una infección del tracto urinario, ¿no? Hay acciones o actividades durante la actividad sexual en las cuales ya te predisponen a que tú puedas tener un tipo de infección del tracto urinario. Como por ejemplo, ¿cuál? El uso de espermicidas, el coito anal, por ejemplo, ¿no? La mala higiene de las zonas íntimas, tanto del varón como de la mujer, ¿no? Ese tipo de actividades, pues, pueden conllevar a los pacientes a tener una infección del tracto urinario. Como les decía, el germen más común es el E. coli. El germen diferencial va dependiendo del lugar en donde pueda ésta ser infectado. Si es en un hospital, siempre se va a asociar a un germen que sea resistente a los antibióticos de uso cotidiano. Bien, dentro de todo este cuadrito, necesito solo que se centren en dos gérmenes específicos. El principal, que es el E. coli, este germen lo vamos a encontrar siempre en las deposiciones o en las heces, ¿no? Es por eso que deseo que asocien tanto la contaminación entre lo que sale por el ano y lo que puede ingresar por la vulva o la vagina de la mujer, ¿no? Es por eso que la mujer tiene ciertas características para limpiarse o hacerse su higiene, tanto de su zona de la vagina como para su zona del ano, ¿no? Y bueno, el otro punto que ustedes tienen que definir bien es que también se pueden dar las infecciones por hongos, ¿no? Normalmente estos hongos se asocian netamente a la actividad sexual.
¿Qué producen los hongos? Tanto en los varones como en la mujer, secreción. ¿En qué manera lo vamos a evidenciar? En forma de moco. En las mujeres se denominan descensos, en los varones exudados. Es una especie de secreción lechosa. En las mujeres el color puede variar según el germen, ¿no? Puede ver muchas veces descensos color verdoso, color amarillento o color blanco. El color blanquecino, dependiendo de la etapa de la mujer, si es que está en una etapa en la que está gestando, se puede definir que es algo normal. ¿Por qué? Porque necesita lubricación. Pero si es de color amarillento, verdoso y olor fuerte, obviamente ya estamos hablando de un descenso patológico, ¿no? En conclusión, lo que quiero decir que no todos los descensos en las mujeres son patológicos. Los que sí tienen color y olor, eso sí se denominan descensos patológicos. Es por ende que toda mujer en la edad gestacional tiene que siempre acudir a sus chequeos para poder evidenciar y descartar cualquiera de estas patologías. Se habla también de que hay infecciones polimicrobianas en donde los pacientes cuentan con una sonda, ¿no? O son pacientes que ya tienen frecuencia continua de infecciones en donde se van a encontrar diferentes gérmenes en una misma muestra de orina. O sea, puede tener la infección debido a diferentes gérmenes. Dentro de esos gérmenes, normalmente se diferencia E. coli, que es el principal, con una Klebsiella o E. coli con Proteus. ¿Dónde se ven estos gérmenes? En un examen que se denomina urocultivo. No todos los establecimientos hacen urocultivo, pero el gol estándar o el examen principal para determinar qué germen te produce la infección es el urocultivo. Bueno, esta es una imagen en donde pueden evidenciar que la principal bacteria que produce las infecciones son la Escherichia coli, también en un menor porcentaje la Klebsiella o Proteus, ¿no? Pero la que produce mayor daño a nivel renal es una E. coli que no ha sido tratada, ¿no? Como les decía, en mujeres la incidencia se da que al año se da en un 6% de infecciones del tracto urinario, ¿no? Se dice que entre el 10 al 30% van a experimentar al menos una infección del tracto urinario en algún momento de su vida y que el 40% va a tener una recurrencia o va a regresar nuevamente por una infección de las vías urinarias, ¿no? Como les decía, la anatomía de la mujer es muy distinta a la del varón, es por eso que se asocia la incidencia mayor a la mujer. La actividad sexual es un predeterminante de que puedan tener una infección a las vías urinarias si es que no se realizan actividades inadecuadas durante el acto sexual, ¿no? El estreñimiento o la utilización de ciertos métodos anticonceptivos también van a predisponer a que puedan tener una infección, ¿no? En el caso de las mujeres, el método del DIU, ¿no? Dispositivo intrauterino o diafragma también va a tener predisposición para que puedan tener infección a las vías urinarias, ¿no? Siempre y cuando todo método anticonceptivo es adecuado, siempre y cuando sigan correctamente las indicaciones del personal de salud, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se puedan dar cuando tengo infección a las vías urinarias? Cuando estoy orinando, puedo tener dolor, molestia, ardencia, ¿no? Eso se denomina disuria. Todo paciente que te llega a la consulta o todo paciente que durante la micción siente que le arde su genital, hablamos del pene en el caso del varón y de la vagina en el caso de la mujer, es altamente frecuente de que pueda tener una infección del tracto urinario, ¿no? Que tenga aumento en la cantidad de veces en ir a orinar, ¿no? O aumento de la frecuencia miccional o poliuria. Ese también es un signo en el cual me puede orientar a que tienes una infección del tracto urinario, ¿no? La presencia de flujo vaginal de ciertas características, ¿no? Que sea amarillento, que sea verdoso, que sea maloliente, ah, tiene infección del tracto urinario, ¿no? La presencia de irritación vaginal,
durante el coito sexual, durante el acto sexual, tiene también infección del tracto urinario. Son síntomas clásicos que presentan todos los pacientes que cuentan con infección del tracto urinario, ¿no? También se pueden encontrar, ¿no? Hematuria, dolores a nivel de la espalda o dolor lumbar, ¿no? Y una hipersensibilidad en el ángulo costovertebral. Llega el paciente y me dice, doctor, me duele en la zona del riñón. No, eso me orienta que puede tener una pielonefritis, ¿no? Ahora, muchas veces los pacientes nos dicen, doctor, eh, ¿cómo usted puede determinar de que yo tengo infección del tracto urinario si ni siquiera me ha hecho un hemograma, ni siquiera me ha hecho un examen de orina? ¿Cómo podemos saber si tiene infección del tracto urinario? Obviamente, si tiene al menos tres de los criterios que les he dicho, de los signos que les he dicho, más la evaluación clínica que le puede hacer el médico, y según la experiencia del médico, tiene la capacidad de poder diagnosticar una infección del tracto urinario, ¿no? Ahora, solo se puede llegar a definir que tienes infección del tracto urinario, pero no puede llegar a definir qué germen es el que te está produciendo la infección. Eso sí son dos cosas muy distintas. Pero nosotros como médicos sabemos que tú ya tienes una infección del tracto urinario, perdón, podemos ya iniciar tratamiento sabiendo que el germen más común es el Escherichia coli, ¿no? Ahora, si ustedes no denotan mejoría como pacientes, tienen la responsabilidad de regresar al médico para que el médico vea la necesidad de solicitar un urocultivo para ya determinar qué germen es, ¿no? Porque si no notan mejoría con el tratamiento, quiere decir que el germen no es un Escherichia coli, sino otro tipo de germen y necesita que le den otro tipo de antibiótico, ¿no? Para llegar a un diagnóstico de cistitis aguda no complicada, que es la infección del tracto urinario muy común o la más común, es primero el diagnóstico que se va a sospechar con la clínica, con lo que el paciente te pueda decir, ¿no? Y eso es más que suficiente para poder determinar si tiene una cistitis o no. Ha ayudado siempre del examen físico del médico, ¿no? Se realiza diferentes funciones a nivel de vejiga, a nivel de abdomen, se evalúa la parte renal, ¿no? Y se puede definir si es que tiene o no una infección del tracto urinario. La mayoría de los centros de salud cuentan con el uso de tiras reactivas. Es un examen de orina, ¿no? En donde captan la muestra de orina lo más estéril posible y, bueno, a través de la tira reactiva podemos definir si es que tiene o no una infección de las vías urinarias. Es lo menos costoso y lo más factible de utilizar en los diferentes centros de salud, ¿no? ¿Cuándo se debe realizar un urocultivo? Como les decía, el urocultivo es un examen en los países, hablamos de España, de Alemania, los, los países pues pioneros en los diferentes exámenes de laboratorio. Dentro de todo su paquete utilizan siempre el urocultivo para la determinación del germen y determinación de una infección del tracto urinario, ¿no? El urocultivo es un examen muy específico, pero así como específico es costoso, ¿no? ¿Qué hace este examen? De la orina que captan del paciente, como dice el mismo nombre, la cultivan, o sea, la dejan en medios específicos para ver si es que crecen bacterias, ¿no? Y según las bacterias que crecen van determinando cuál es la bacteria definitiva que hay en tu orina. Es por eso que al igual que cualquier sembrío, por ejemplo una planta, demora o tiene tiempo para poder crecer, igual es el cultivo de la orina, ¿no? Demora como mínimo 3 días para poder determinar si es que hay o no hay bacterias o gérmenes en la orina, ¿no? ¿En qué pacientes se tienen que utilizar? En los pacientes que tienen sintomatologías de los cuales han sido descritos en la diapositiva anterior y que tengan una tira reactiva negativa, ¿no? Entre el examen de orina por tira reactiva y el urocultivo,
mil veces más específico es el urocultivo, ¿no? ¿En qué otro paciente se tiene que utilizar el urocultivo? En los pacientes en los que ya se les ha dado un tratamiento y no ven mejoría, ¿no? ¿O en qué otros pacientes? En los pacientes en donde le realizan un examen de orina microscópico, o sea, a través del microscopio, van viendo qué hay en la orina y ven que hay presencia de bacterias y el paciente está de lo más normal, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna molestia. En ese tipo de pacientes tenemos que sacar el urocultivo para definir qué germen es el que está produciendo esa bacteriuria, ¿no? En una ITU o en una infección también se tiene que sacar urocultivo en una infección que tenga un paciente síntomas asociado al uso de sonda vesical, ¿no? O un paciente que ya es recurrente por las infecciones del tracto urinario. En las gestantes, sobre todo en las gestantes hay que tener bastante énfasis en un buen diagnóstico, en un buen tratamiento oportuno, sobre todo, de una infección del tracto urinario, ¿no? La ITU en varones también, ¿por qué? Porque no es muy frecuente presentar sintomatología en los varones, ¿no? La ITU en lactantes, neonatos, niños, sí, ¿por qué? Porque es una edad o es una etapa de vida en las que los pacientes normalmente se llegan a complicar, ¿no? En los pacientes también que tienen factores de riesgo, son los pacientes que se encuentran postrados, ¿no? Los pacientes que ya tienen una enfermedad persistente, como quizás una neoplasia, cáncer, ¿no? Un paciente que ya tenga algún diagnóstico de una prostatitis previa, una orquiopidemitis, ¿no? O sospecha quizás de una sepsis urinaria en los pacientes que ya están hospitalizados y no encuentran la causa de por qué está con presencia de síntomas de infección, en ellos tienen que sacar urocultivos. Lo principal que tiene que hacer un médico antes de dar un tratamiento es definir bien si es que es una infección del tracto urinario no complicada o una infección del tracto urinario complicada. ¿Por qué? Porque si vas a dar un tratamiento a un paciente en el cual tiene el diagnóstico de una infección del tracto urinario complicada, o sea, no tome en consideración que el paciente lleva varias veces de manera recurrente, ¿no? Por una infección y siempre le siguen dando el mismo tratamiento, obviamente ese paciente lo está llevando indirectamente a que tenga una infección del tracto urinario complicado. Y el tratamiento no es el mismo, ¿no? Tú ya tienes que ir con unos antibióticos que son de amplio espectro, ¿no? Normalmente el médico cuando capta a un paciente nuevo por una infección del tracto urinario, inicia con un tratamiento, pues, con el antibiótico que es de uso frecuente, tanto en las farmacias como por la mayoría de las personas, que es el ciprofloxacino, ¿no? Lo cual también conlleva a otra problemática, en donde el germen se vuelve resistente a este antibiótico, ¿no? Y por ende, el paciente va a continuar con la misma sintomatología. Lo ideal es que todo paciente que presente esta sintomatología acuda siempre al médico, ¿no? ¿Cómo se debe iniciar el tratamiento? Siempre se tiene que dar un tratamiento que cubra o que sea contra un antibiótico que sea contra la E. coli, ¿no? Ya que sabemos que es el principal germen que produce las infecciones del tracto urinario, ¿no? Se desea o se solicita que sea un tratamiento corto, que no sea un tratamiento largo, para que el paciente pueda completar el tratamiento. Todo paciente que toma de manera larga, por varios días, un tratamiento, una pastilla, llega al punto en que se va a aburrir y va a dejar el tratamiento. La idea es que ustedes como pacientes también puedan cumplir al pie de la letra el tratamiento, ¿no? El objetivo del tratamiento es curar la infección del tracto urinario, así también como evitar que te vuelvas a infectar de la misma enfermedad, ¿no? Se tiene que tener en cuenta también los mapas de resistencia de la zona. ¿Qué quiere decir?
Como les decía, que la gran mayoría de los pacientes de manera frecuente compran el ciprofloxacino o el Uronox, el famoso Uronox, y lo toman deliberadamente, pero no lo toman de manera correcta, lo que hacen es generar una resistencia, haciendo difícil un primer tratamiento al paciente, ¿no? Debiendo o sea, nos conlleva a nosotros como médicos ya no utilizar un antibiótico eh, de bajo espectro, sino de frente a utilizar un antibiótico de amplio espectro, que no siempre es lo idóneo, ¿no? Se dice que siempre se tiene que utilizar como última opción los medicamentos que son las fluoroquinolonas o las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son esos medicamentos? La mayoría de pacientes que llegan a, a- a consultorio por emergencia, refiriendo la sintomatología, ya llegan con la consigna de doctor, ¿por qué no me pone mejor tratamiento a la vena? Doctor, ¿por qué no me pone mejor ampolla? Normalmente el tratamiento a la vena son la ceftriaxona, que es un tratamiento que normalmente debe de darse en pacientes que son hospitalizados. Es como un antibiótico de última línea que se tiene que utilizar. No se debe utilizar deliberadamente, ¿no? Porque vas a generar resistencia a múltiples antibióticos. Cuando simplemente con una tabletita de manera adecuada o una pastilla tomándola de manera adecuada puede solucionar el problema de la infección del tracto urinario, ¿no? Para la Escherichia coli se utilizan medicamentos denominados quinolonas o los betalactámicos, ¿no? Y para el resto de bacterias gram negativas, normalmente se utilizan las betalactamasas de espectro extendido. Hablarles un poco de los nombres de los medicamentos, cómo utilizarlos, eso ya debería de darse en la consulta. Lo que no quiero es llevar o educar para que ustedes comiencen a tratar, no. Lo que yo estoy tratando de educarlos es que ustedes logren diferenciar cuándo tener una infección del tracto urinario y cuándo deberían acudir al médico, ¿no? Esto es un cuadro resumen, ¿no? Para que puedan ver ustedes la alta incidencia que hay de resistencia a los fármacos, ¿no? Este es un estudio que se hizo en pacientes en España, ¿no? Acá en el Perú, el último estudio que se hizo en el 2018 se dice de que los pacientes tienen alta incidencia de resistencia en tres antibióticos particulares: la amoxicilina, el ciprofloxacino y la amicacina. Son tres medicamentos en los que los pacientes tienen alta incidencia de resistencia. Quiere decir que los gérmenes o las bacterias que puedan contagiar o puedan producir esa infección del tracto urinario ya no va a ser los medicamentos de ciprofloxacino o amoxicilina ya no van a ser eficaces frente a esos gérmenes, ¿no? Bueno, este es otro estudio en donde determina lo mismo, ¿no? Tanto el ciprofloxacino, la amoxicilina, como les decía, la nitrofurantoína tienen alta incidencia de resistencia, pese a que son muy buenos antibióticos para este tipo de gérmenes, ¿no? El uso deliberado muchas veces de este tipo de antibióticos hace de que los pacientes se puedan complicar rápidamente. Es por eso que no se debe llegar a la automedicación. Siempre es bueno acudir al médico. Una cistitis aguda recurrente, una infección del tracto urinario recurrente, se dice que se denomina como tal cuando el paciente tiene dentro de las 2 semanas siguientes o finalizado el tratamiento, 2 semanas más, una nueva infección, ¿no? Ahí se denomina una infección del tracto urinario recurrente, ¿no? Normalmente este tipo de infecciones puede o debe de estar dada por el mismo germen, ¿no? La E. coli. En este tipo de casos, en una cistitis recurrente, lo ideal es sacar un urocultivo. Ahora, para poder solicitar un urocultivo, nosotros tenemos que tener ciertos criterios, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, saber de que ya cumplió un tratamiento o que el paciente no tenga ningún tratamiento, para así
poder determinar si es que hay o no hay germen y no me salga un falso negativo, ¿no? Ese normalmente, en una reinfección, que es muy distinto a una recaída, una reinfección normalmente puede aparecer igual después de 2 semanas de finalizar el tratamiento o puede darse también después de meses, ¿no? Pero la gran diferencia con una recaída es que son dos gérmenes distintos, dos gérmenes diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes para una reinfección? Una relación con actividad sexual inadecuada, un déficit estrogénico, ¿no? En el paciente, en las pacientes gestantes sobre todo, una patología uroginecológica subyacente, hablamos de una incontinencia, un residuo postmiccional alto, ¿no? Que son patologías ya propias de la vejiga, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en una cistitis recurrente? Solicitar un urocultivo pre y post tratamiento, ¿no? Definir la etiología, en donde la más frecuente es la E. coli, como les dije. La duración normalmente tiene que ser menor o igual a 7 días y el tratamiento normalmente se debe de estar definiendo con el antibiograma que viene con el urocultivo, ¿no? Bueno, esto es un resumen básicamente de las primeras diapositivas, ¿no? En donde normalmente la infección del tracto urinario lo define como la frecuencia debido a una alteración anatómica, ¿no? Funcional o por instrumentación del tracto urinario. Hablamos de instrumentación al uso de eh, las sondas vesicales, ¿no? La prevalencia, 0,5 en jóvenes, mayor a 10% en ancianos y 50% en institucionalizados, ¿no? En la etiología, bueno, ya se los vuelvo a repetir, como en la gran mayoría de diapositivas, el germen más común es el Escherichia coli, ¿no? El examen Gold Standard o el que mejor ayuda al médico a diferenciar qué germen es el que produce la infección y sobre todo viene acompañado del antibiograma, que es una lista de medicamentos que son posibles candidatos para poder utilizarlo frente a ese germen, es el urocultivo, ¿no? El hecho de que el paciente cuente con fiebre tiene que obligar al paciente, perdón, al médico a descartar otras patologías como por ejemplo una prostatitis concominante en el caso de los varones, ¿no? Y tratar de evitar un tratamiento de las cistitis agudas con pautas largas o tratamiento largo. Tratar de utilizar un tratamiento idóneo, adecuado y sobre todo corto, ¿no? Y lo principal, acudir al médico de la localidad. Si presentan alguna de las sintomatologías antes descritas, acudir al médico de manera de urgencia, ¿no? Porque una infección del tracto urinario se tiene que tratar como tal. O si no, pueden acudir por consultorio externo si es que la sintomatología no es de gravedad. ¿Qué métodos o qué actitudes puede realizar la persona para poder prevenir una infección del tracto urinario? Hay que primero definir en qué etapa de vida está el paciente, ¿no? Como por ejemplo en niños, tienen que evitar que estos retengan la orina, ¿no? Tienen que los niños orinar cada 2, cada 3 horas mientras estén despiertos, según la frecuencia de volumen de líquido que consuman. A mayor consumo de líquido, mayor frecuencia urinaria va a tener una persona, ¿no? Mayor frecuencia urinaria que tenga una persona, mayor va a ser perdón, menor va a ser la posibilidad de que tenga una infección del tracto urinario porque mayor va a ser la evacuación y eliminación de gérmenes a través de la orina, ¿no? ¿Qué otro método? El niño tiene que relajarse al orinar. No es necesario que esté forzando la orina, ¿no? Por ende, tampoco tiene que apresurarse a orinar. ¿Por qué? Por- Porque si no, va a inducir a que tenga residuos de orina en la vejiga y no deba o no pueda evacuar correctamente toda la cantidad de orina que se encuentra en la vejiga. Y lo principal, desde las niñas ya se tienen que educar de cuál es la manera adecuada para que pueda limpiarse
sus genitales y su parte anal, ¿no? Normalmente tiene que ser desde adelante hacia atrás, cuando se limpia su zona íntima, ¿no? En adultos, lo principal es vigilar si tienen alguna sintomatología. ¿Cómo cuáles? Tener mal olor en la orina o una orina de olor fuerte. Dolor o ardor al orinar. La necesidad de orinar más a menudo. Ojo con esto, en los varones, la necesidad de orinar en las noches más a menudo. Ahí sí es un criterio no solo para visitar al médico, sino para visitar al urólogo, para descartar las patologías comunes en los varones que superan los 50 años, que es una prostatitis o una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Vigilar si tiene dificultad para vaciar completamente la vejiga. ¿Cómo así? Llega un paciente o ustedes como paciente pueden ir a orinar, terminan de orinar, pero sienten la necesidad de seguir orinando. Quieren seguir orinando, pero ya no sale nada. Esa es la dificultad para vaciar completamente la vejiga, ¿no? Segundo, tienen que tener un correcto baño e higiene. ¿A qué se refiere con eso? Tienen que escoger las mujeres en utilizar toallas sanitarias en lugar de tampones, ¿no? Ya que se sabe que, según los estudios, el uso continuo de tampones va a producir una infección del tracto urinario, ¿no? Y sobre todo que se tiene que cambiar adecuadamente la toalla cada vez que se use el baño, no solo cada vez que ésta se manche, ¿no? ¿Qué otra condición tienen que tener? No usar duchas ni aerosoles o polvo de higiene femenina, ¿no? Lo ideal es que se haga un correcto lavado de su zona íntima, pero que ésta no sea muy abrasiva, muy lacerativa, ¿no? Lo adecuado, con agua, con abundante agua, suficiente. No necesitas hacerte lavados con ciertas hierbas, no necesitas hacerte lavados con bicarbonato, todo eso son misceláneas, ¿no? Nosotros hablamos avalándonos por los estudios. Y los estudios nos dicen que la adecuada higiene de la zona íntima de la mujer tiene que ser con abundante agua y un jabón obviamente diferenciado del cuerpo, ¿no? ¿Qué otro, qué más debemos evitar, no? No usar ningún producto que contenga perfumes en la zona genital, ¿no? No hagan o no cometan el error de utilizar alguna loción, alguna colonia, algún aerosol para que simular un poco el olor de la zona genital, ¿no? Lo único que pueden hacer, hacerse un correcto lavado. También evitar el uso de tinas, sobre todo de la tina que no sea conocida o que no sea de su hogar, ¿no? Sobre todo utilizar regaderas o las duchas comunes, ¿no? Evitar también los baños de aceites. Sobre todo mantener su zona genital limpia. Siempre limpiar las zonas genitales y anales antes y después de toda actividad sexual, ¿no? ¿Qué más? Orinar antes y después de toda actividad sexual. ¿Cómo puedes estimular a orinar después de la actividad sexual? Tomando 2 vasos de agua después de la actividad sexual. Eso te va a incitar a orinar, ¿no? ¿Qué más? Limpiarse de adelante y hacia atrás después de usar el baño en el caso de las mujeres. Esa es una regla y una norma que se tiene que definir desde la niñez. ¿Qué más? Evitar los pantalones apretados, ya que estos producen abrasiones o laceraciones en la zona íntima. También utilizar ropa interior o pantimedias de tela de algodón. Tratar de evitar en lo mínimo el uso de material sintético, ¿no? Y estos cambiarlos como mínimo una vez al día, dependiendo de la actividad que puedan hacer, ¿no?
Dieta, doctor, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer para evitar una infección del tracto urinario? Puedes comer lo que desees. Lo que sí, tienes que aumentar la ingesta de líquidos. Doctor, pero yo tomo bastante fresco, yo tomo gaseosas, yo tomo mi chicha de jora. Eso no son líquidos claros. Lo que tú necesitas es agua, líquidos claros. ¿Para qué? Para inducir al aumento de la micción, ¿no? ¿Qué más puedo tomar? Cebada con linaza es un diurético natural. Va a inducir a que empieces a orinar más. ¿Qué más? El agua de piña, el jugo de piña, diurético natural, te induce también a aumentar el flujo urinario, ¿no? O las veces en orinar, y eso te va a disminuir la frecuencia de o la recurrencia de alguna infección del tracto urinario, ¿no? ¿Qué, eh, qué elementos, porque no se pueden llamar alimentos, pero qué elementos debo evitar consumir para no producir una infección del tracto urinario? El alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un irritante natural de la vejiga y la cafeína, ¿no? Con esto no les estoy diciendo de que nunca tomen alcohol, nunca tomen cafeína, pueden tomarlo de manera esporádica, pero eso sí, siempre acompañado de su abundante agua. Bueno, eso sería todo conmigo. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, gustosos en responderle. Muchas gracias, doctor Cristian Saavedra. Felicitaciones por su ponencia del día de hoy.